Eh, Me voy a volver a presentar. Mi nombre es Iris, soy tutora de la materia de química del grupo 3. Y pues es un gusto para mí otra vez estar aquí con ustedes y espero que podamos aprender. El tema del cual yo traigo ahora, ya se los voy a poner. Ay, no sé por qué. No avanzan las diapositivas, compañero. Ya en la parte de abajo aparece diapositiva 1 de 5. No sé si ve la flechita, de ahí le puede ir dando. Sí, le estoy dando. Bye. Pues sí. Gracias. Bye. El tema que les traigo es acerca de las propiedades químicas de la materia y como subtema tenemos las propiedades intensivas de la materia. Y les voy a explicar acerca de la densidad, del punto de ebullición, punto de fusión, coeficiente de solubilidad e índice de refracción. Espero que yo me pueda dar a entender con ustedes porque estos temas pues sí necesitan de bastante explicación para poder entenderlos. Y vamos a empezar hablando. Ay, no sé qué le pasa a estas cosas que no avanzan. Bueno. Vale, hoy sí. ¿Qué es la materia? Vamos a volver a recordar. La vez pasada vimos el concepto de qué es la materia. La materia, ahí el concepto nos dice que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto es observable y es medible. Vale. Yo les explicaba la vez pasada. Nosotros somos materia, ocupamos un lugar en el espacio. Este lapicero es materia porque es observable, tiene esa característica que lo puedo observar y lo puedo medir. ¿Cómo lo podría medir yo? Podría y tenemos, dice, hace referencia también al material, sustancia o producto de que está hecha una cosa. Ahí tenemos un dibujo de la materia que se divide en partículas, en las partículas en átomos, moléculas y en iones. Entonces hayan hecho una descomposición de la materia. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que habla de las propiedades de la materia. Dice que las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos y son generales o extrínsecas y específicas o intrínsecas. Se le da, esos son tres nombres porque también tenemos que se le llama extensivas e intensivas. Ahí tenemos un gráfico donde nos da la clasificación de la materia. No son todas esas, hay más propiedades, pero ahí han puesto las principales. Las propiedades de la materia, dice, se clasifican en generales y nos habla de la masa. En la videoconferencia pasada hablábamos de esas propiedades y decíamos que la masa es una magnitud física fundamental que permite conocer la cantidad de materia de un cuerpo, la masa. Esa medida es en kilogramos. Lo que yo les decía, si quiero conocer la masa de este bolígrafo, lo mido, lo pongo en una balanza, una báscula, y ya me mide en kilogramos o en gramos. Igual nosotros, sí, ya empecé, que me preguntan, ¿ya empezó? Sí, ya empecé. Nosotros podemos medir nuestra masa corporal. A ver, ¿quién me dice cómo se puede medir nuestra masa corporal?
A ver si se acuerdan. Estoy esperando la respuesta. Vale. Nuestra masa corporal la podemos medir como en una báscula. Sí, así nos miden cuando vamos donde el doctor, nos miden una báscula. Ah, muy bien. Vaya, ya veo que se acuerdan. Esa fue la respuesta que me dio Catherine. En una báscula en kilogramos, dice ella. Muy bien, muy buena respuesta. También habla de otra propiedad que es el volumen. El volumen se refiere a la magnitud física derivada escalar que relaciona el espacio de un cuerpo por el alto, por largo, por ancho. Es el volumen. Vaya, ¿esto cuánto tiene de alto? De longitud. Eso sería el volumen, cuánto tiene de longitud, cuánto tiene de ancho. Ese sería el volumen de este lapicero. Y eso se mide en centímetros cúbicos. El peso, allá se menciona otra propiedad que es el peso. Y esa es una magnitud física vectorial que relaciona la masa con el valor estadístico de la gravedad. Esas son como fórmulas matemáticas y la medida es el Newton. Dice que relaciona la masa con el valor estadístico de la gravedad, o sea, en qué tiempo y a qué distancia cae este bolígrafo según su peso. O sea, se recuerda la ley de la gravedad, dice que todo lo que sube baja. Entonces, obviamente, de ahí han sacado esa relación. Quiero ver qué más menciona. Menciona la porosidad. La porosidad es la propiedad que depende del grado de compactación del material y es una fórmula matemática, es una división entre el volumen vacío y el volumen del material. Por ejemplo, bueno, voy a ver cómo se los explico. El grado de compactación, dice. Digamos cuando echamos, vaya, así se los voy a dar con este ejemplo. Ponemos harina en un recipiente, entonces la harina ocupa todo el recipiente, depende de cómo sea, de cuánta harina sea. Entonces, si mojamos esta harina, esto se hace compacto. Entonces, el grado de compactación es eso. Todo ese vacío se ocupó por la harina. Entonces, esa es la división que ellos hacen, división del volumen del vacío entre el volumen de lo material. O sea que si nosotros ponemos eso en un recipiente vacío, todas las partículas de harina van a ocupar ese recipiente y ese es el grado de porosidad que va a tener la harina. Hace referencia también ahí, dice, hace referencia a las propiedades también específicas y ahí nos menciona las propiedades, dos clasificaciones, en propiedades físicas y en propiedades químicas. Bueno, voy a retroceder un poquito. Todas esas que están ahí, masa, volumen, peso, porosidad, hay más, aparte de esas hay muchas más. Está por mencionar otra, la fuerza, la longitud, todas esas son características generales de la materia. Ahora vamos a las propiedades específicas. Esas están clasificadas en dos grupos, que es la propiedad física y las propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas propiedades que se pueden medir sin que se afecte la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, densidad, dice punto de ebullición o punto de fusión. Ya más adelante se lo voy a explicar. Y las propiedades químicas se observan cuando una sustancia sufre un cambio químico, es decir, una transformación en su estructura interna, convirtiéndose o dando lugar a sustancias nuevas. Ahora les voy a hablar ya de las propiedades. Vamos a hacer, bueno, como lo que nos iba, y el subtema principal iba a ser las propiedades intensivas. Entonces vamos a hablar de las propiedades intensivas. Dice que las propiedades intensivas o específicas
o también se les llama intrínsecas. Son las características de la materia que son independientes de la cantidad a medir. Es decir, ustedes pueden poner más cantidad y eso va a ser la propiedad intensiva de esa materia, va a ser independiente de toda la cantidad de esa materia que ustedes puedan poner. No importa la cantidad, dice, pues estas propiedades siempre permanecen constantes, no son aditivas. En muchos casos son el resultado de dos propiedades extensivas, como es el caso de la densidad, que más adelante lo vamos a ver. En relación que existe entre masa y volumen, dice. Algunas otras propiedades son punto de fusión, punto de ebullición, y todo eso lo vamos a ver ya en esta misma videoconferencia. Como para resumir, vamos a ver unas diferencias entre los que son procesos químicos y procesos físicos. Los cambios químicos van acompañados por una modificación profunda de las propiedades del cuerpo o cuerpos reaccionantes, o sea que hay una transformación interna. Los cambios físicos dan lugar a una alteración muy pequeña, dice, y muchas veces parcial de las propiedades del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una plastilina, yo a esa plastilina la puedo estirar, le puedo dar diferentes formas, pero no se cambia la composición química, siempre va a ser la misma. O sea, si la vuelvo a hacer barrita, va a volver a ser igual como estaba. En cambio, en los cambios químicos, valga la redundancia, no es así. Ahí se cambia completamente la estructura interna. Los cambios químicos tienen casi siempre un carácter permanente, o sea que cuando se hace ese cambio, casi siempre nunca se puede volver atrás. El proceso no va a volver a estar como estaba antes. Los cambios físicos en general persisten únicamente mientras actúa la causa que los origina. Por ejemplo, lo de la plastilina, si yo la estiro, ese cambio va a estar mientras yo la tenga estirada, o digamos un elástico, un hule. Siempre va a estar ese cambio mientras esté estirado, pero cuando yo suelte los extremos, va a volver a estar como estaba originalmente. Entonces ese es un cambio físico. Los cambios físicos comúnmente nunca cambian, valga la redundancia, la estructura, o sea, no cambian la forma de la materia. Veamos algunas propiedades intensivas de la materia. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Alguna duda? Si tienen dudas, yo estoy viendo ahí las conversaciones, la conversación que tenemos. Si tienen dudas, pues ahí me la pueden poner. No, dicen, vaya, entonces vamos a seguir. Una pregunta, ¿pueden ver la diapositiva? ¿Hola? Sí, pueden ver la diapositiva los compañeros. Es que a mí se me desactivó y yo no la puedo ver. Chicos, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, dicen que sí las pueden ver. Pues solo a mí se me desactivó. Alejandro Jiménez dice que no puede verla, dice. Y no sé cómo puede hacer ahí. Vuelva a cargar las diapositivas de nuevo, donde le da compartir archivo. La cierro y la vuelvo. No, dele a la misma opción, compartir archivo. Compartir. Sí. Vale, voy a volver a cargar, nos vamos a tardar un poquito para volverlas a cargar. Vale, ahí están, ¿ya las pueden ver? Sí, ya se me habilitó a mí. Ya lo puedo ver. Alejandro, ¿ya la puede ver? Alejandro.
Aún no las puede ver Alejandro porque es Si estás desde el teléfono, tenés que darle a aceptar. desde el teléfono, las estás viendo desde el teléfono, Alejandro. Ah, sí, desde el celular, dice. Hubieras intentado desde una PC, que a veces del celular, a veces las deja en negro las diapositivas. Bueno, pero esta videoconferencia va a estar en el... En YouTube las van a ser subidas. En el aula de YouTube, ajá. Ahí las van a poder ver. Vaya, vamos a seguir con lo que estábamos. Vaya. Vamos a hablar de la densidad. Vaya, entonces Alejandro después las puede ver desde el aula de YouTube. Ahí las van a subir. Vamos a hablar de la densidad. Dice que el término densidad proviene del campo de la química, en lo que específicamente alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata pues de una propiedad intrínseca, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. La densidad, propiedad que habitualmente se expresa en kilogramos, sí, es la medida, la densidad en kilogramos. Creo que más atrás les mencioné que estas propiedades tenían que ver con algunas de las propiedades físicas. Dice que se expresa en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. Varía en mayor o menor medida en función de la presión y la temperatura y también con los cambios de estado. Típicamente, los gases tienen menor densidad que los líquidos por presentar sus partículas menos cohesionadas y estas a su vez menos que los sólidos. La densidad dice que es dada por el número de átomos o moléculas que existen por unidad de volumen. Ya ven que estas propiedades particulares tienen mucho que ver con las propiedades físicas. Es por eso que se dice que los sólidos son más densos que los gases, ya que existen más átomos en un material sólido. Vaya, ahí tenemos un dibujo y vemos la densidad de un sólido. Sus átomos están más cohesionados. Luego vemos el líquido, que los átomos están como más esparcidos. Y luego vemos el estado gaseoso y vemos que los átomos están pero como bien separados. Un ejemplo de densidad dice que es el hielo que flota en el agua. No sé si bueno, sí, yo creo que todos hemos tomado limonada con hielo y el hielo tiende a irse para arriba. Es porque su densidad es menor. O sea que hay menos moléculas en un litro de hielo que en un litro de agua. Las moléculas están más esparcidas en el hielo. O sea que tiene menos densidad el hielo que el agua. En el agua están más... Bueno, ahí lo podemos ver en el dibujo. Vale, ahora vamos a ver el punto de ebullición. Dice que el punto de ebullición es la temperatura el punto de ebullición es el término que se le da al proceso que se produce del cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. De forma sencilla se tiene que el punto de ebullición hace mención a la temperatura. El punto de ebullición está muy ligado a la temperatura en la cual un líquido hierve, la cual está vinculada a las propiedades del líquido y no a su cantidad. Cabe destacar que una vez que el líquido ha entrado en ebullición y está hirviendo, la temperatura no sufre ninguna variación, es decir, es constante. Ahora tengo una pregunta. ¿A cuántos grados hierve el agua? ¿Cuál es el punto, digamos, donde rompe el hervor, como dicen? ¿Alguien sabe? Yo creo que sí, más de algunos sabe. Muy bien. Jocelyn dice que a 100 grados. Alejandro dice que a 100 grados. Muy bien. Ese es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido alcanza la del medio en que se encuentra. O sea,
cuando el líquido llega a 100 grados, las partículas se aceleran, empiezan a moverse. ¿Cómo decirle? Vaya, las partículas están unidas, entonces empieza cuando alcanza los 100 grados, la temperatura del agua, empieza a haber una aceleración en las partículas de tal manera que se separan, y eso hace que haya un cambio de estado, y ese es el estado gaseoso. Entonces, esas partículas suben y alcanzan la temperatura del ambiente. La temperatura de un líquido abandona su estado y pasa al estado gaseoso. Las partículas se agitan más rápidamente y eso hace lo que ya le dije, hace que se separen y pasen al estado gaseoso. Ahora, no sé si hay alguna duda hasta el momento con respecto a la densidad y al punto de ebullición. ¿Quedó claro? Más adelante vamos a tener también un tiempo para que hagan ustedes, externen sus dudas y bueno, por el momento no hay dudas. Ok. Vaya, el punto de fusión. El punto de fusión, ahí el concepto nos dice, se conoce como punto de fusión a la temperatura en la cual una materia que se halla en estado sólido pasa a un estado líquido. Para que se produzca el cambio de estado, dicha temperatura debe ser constante, o sea que debe mantenerse. En el proceso de fusión, la materia sólida comienza a calentarse hasta alcanzar el punto de fusión, momento en el cual se produce su cambio de estado y se transforma en un líquido. El punto de ebullición también está relacionado con esto, solo que el punto de ebullición está relacionado directamente con la temperatura, no con la presión, y el punto de fusión tiene un vínculo no muy fuerte con la presión, o sea que el punto de fusión no depende de la presión, porque en el punto de ebullición las partículas se aceleran y hay una gran presión dentro de ese recipiente que hace que las partículas se separen. En cambio, en el punto de fusión no llega tanto así. La temperatura en el cual es posible hallar equilibrio es ese punto de fusión entre la fase sólida y líquida. O sea, es la temperatura cuando una materia dada pasa de un estado sólido al estado líquido, logrando su fundición. O sea que el punto de fusión se da, podemos decir, antes que el punto de ebullición. Si nosotros dejamos un pedacito de hielo dentro de un vaso, el ambiente está caliente, entonces el hielo se empieza a derretir porque el ambiente influye en ese recipiente y empieza como a calentarlo, se empieza a derretir y empieza a darse la fusión, que se convierte en el estado sólido. En cambio, en el punto de ebullición, tiene que llegar a 100 grados para que se dé ese punto de ebullición y ocurre ese cambio de estado. También en el ambiente, imagínense cómo está de caliente el ambiente, que nosotros podemos ver esos cambios de estado en el ciclo del agua, porque el agua que hay, digamos, llueve y queda húmedo el piso, está tan caliente que hace digamos, como ese cambio que hace que el agua se convierta en gaseoso. Vamos a ver la otra. La otra es el coeficiente de solubilidad. A mí ya solo son dos últimos que tengo. Me gustaría que les quedara claro, bastante claro, y si tienen alguna duda, pues me la dicen, porque a veces hay algunos términos que son difíciles de entender. Vamos a leer el concepto. Dice que se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. Como tal, el término solubilidad se utiliza para designar al fenómeno cualitativo del proceso de disolución como cualitativo de la concentración de las soluciones.
La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se conoce como solvente. No puedo leer la otra. Vaya, dice, el coeficiente de solubilidad es la cantidad necesaria de una sustancia para saturar una cantidad de solvente en determinada temperatura y presión. En este caso, cuando el coeficiente de solubilidad de una sustancia es 0, se está en presencia de una sustancia insoluble de este solvente. Vaya, yo traigo un pequeño experimento. Aquí tenemos agua. Este sería, yo les dije ahí, la diapositiva dice, la sustancia que se disuelve se llama soluto. Y la sustancia, vaya, este sería el solvente, el agua. Y aquí traigo café. Vamos a ver qué reacción hace. A ver. ¿Pueden ver? No sé si pueden ver. Vale. Vaya. Aquí ya he hecho el café. El soluto es la sustancia que se disuelve y la sustancia donde se disuelve es el solvente. Si lo revolvemos, vemos que se ha disuelto, pero no sé si pueden ver, han quedado grumos. Han quedado grumos. ¿Por qué? ¿Por qué han quedado grumos? Bueno, porque ahí nos dice que para saturar una cantidad de solvente necesita una determinada temperatura y determinada presión. Cuando nosotros hacemos el café, lo hacemos en agua caliente y se han fijado que rapidito se revuelve con el agua. Es porque el agua está caliente. Entonces ahí hay un cambio, hay una transformación química. Es por eso de que se fusionan bien, se disuelven bien las partículas de agua y las partículas de café, en este caso, se unen. Es por la temperatura caliente. Entre más fría esté el solvente, entonces más va a costar que el soluto se disuelva. Y hay sustancias que son, ahí dice, que son, o sea, no se pueden disolver, entonces esas sustancias dice que son insolubles. Ajá, lo mismo pasa con los jugos en sobre, pero es que, o sea, siempre lo que influye aquí es la temperatura. La temperatura, porque si está caliente, obviamente el café, y miren que se ve que se ha coloreado el agua, pero encima tiene grumo. Y entonces si el agua estuviera caliente, obviamente rapidito ya se hubieran unido las partículas, pero como está fría, no. Vaya. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Dice, la solubilidad aumenta con la temperatura, lo que yo les dije. Ejemplos de ellos son la sal en agua, se puede disolver, el café con leche, el oxígeno en la sangre también se disuelve en nuestra sangre. Ya nosotros por dentro estamos a cierta temperatura, entonces cuando entra el oxígeno penetra en nuestras partículas de sangre y entonces nos lleva, eso hace ese proceso químico de la transportación del oxígeno por medio de la sangre al cerebro y a todos los órganos de nuestro sistema. Vamos a ver la última. Vaya, el índice de refracción. Ahí nos dan, bueno, el índice de refracción es más que todo
hace referencia a una fórmula matemática. Dice, ¿qué es la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en el medio? Bueno, esto, y da una fórmula que dice que N es igual a C sobre B, donde N es el índice de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad de la luz en el medio. En pocas palabras, ¿qué es el índice de refracción? Es el cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un medio a otro. Les traigo otro experimento. Yo lo quería hacerlo así con una lámpara, pero es que no pude conseguir una lámpara adecuada. Pero no sé si ustedes se han fijado, cuando la luz del sol se cuela, digamos, ¿qué? En alguna pecera o algún lugar así que tenga algo de vidrio con agua, se ve que como que se quiebra, como que el reflejo de la luz se quiebra. Y no es que se quiebre, sino que cambia de velocidad del medio que estamos, de nuestro medio ambiente. Cuando ya entra al agua, el agua está densa por las partículas, entonces se ve como que la luz, el reflejo se quebrara, pero no, es porque el reflejo va más lento, ha cambiado su velocidad. Vaya. ¿Se ve quebrado esto? Sí, va. Se ve como que hubieran dos lapiceros. Es por eso, por lo que yo les digo, porque es la refracción que hace, es la velocidad. Nosotros lo vemos así, va, pero bueno, no quiero también que vayan a confundir reflejo con refracción, porque la refracción es el cambio de dirección de la luz. Esto se mira así porque hay un efecto de refracción. La luz hace que se mire así. Me hubiese gustado experimentarlo, que vieran con bueno, si ustedes tienen una lámpara adecuada, hagan esto. Alumbren un recipiente con agua y van a ver cómo cambia de velocidad, se ve como quebrado. Pero no es que esté quebrado, es porque la velocidad se vuelve más lenta dentro del agua. Y eso es por la densidad. Es por la densidad porque las partículas de agua están más densas que el medio en el que nosotros, las partículas de oxígeno. Las partículas de oxígeno como que están más en el aire, hay oxígeno aquí en el medio ambiente, entonces como que están, como les diré, como más separadas, y el agua está como las partículas más unidas, más densas, entonces por eso hace ese efecto. Y les dije que no quería que confundieran la refracción con la reflexión, porque la reflexión es cuando yo, digamos, alumbro algo con una lámpara y ese reflejo vuelve al punto de partida. Digamos, si yo alumbro el espejo, el reflejo de esa luz va a volver a donde está el de la lámpara, entonces esa es la reflexión. Y la refracción es el cambio de dirección, dice, que sufre la luz al pasar de un medio a otro. Ahí dice, índice de refracción para un material es la razón de la velocidad, es esa fórmula matemática. En el vacío por la velocidad a través del material. Ahí hay un gráfico y ven que hay una línea. Esa es la línea de la luz, que al entrar en el otro medio, podemos decir, esa cambió de dirección, pero no es también tal vez que tanto que cambie de dirección, sino que es como que la velocidad disminuye, la velocidad de la luz, y por eso se ve ese cambio de dirección. Vaya, Catherine dice que ya ha hecho ese experimento con los láser rojos, dice, cambia la dirección cuando es apuntado a un vaso con agua. Ajá, es el efecto de la refracción que hace ahí. Vaya, hoy es el tiempo de preguntas, pueden hacerme las preguntas. Yo no puedo ver el experimento, pero este video va a estar en el aula, ahí lo pueden ver. Vaya, si tienen alguna pregunta, hoy es tiempo. ¿Alguna duda?
Ahorita podemos aclararlo. Fíjense que, bueno, si el hielo es sólido y sus partículas están más comprimidas, ¿por qué no se hunde en el agua cuyas partículas están más libres y tienen mayor movimiento? Porque el hielo porque están como, acuérdense que, bueno, acuérdense lo que dice vamos a regresar a la diapositiva mejor, de las propiedades físicas, lo que les dije de, aquí están, del volumen y de la masa. Cuando nosotros tomamos limonada, no le echan la misma cantidad que tiene el hielo, no le echan un pedazo de hielo del tamaño pues sí, de la medida de la limonada. Le echan algo más pequeñito. Ahí está, de masa y volumen. Entonces, lo que pasa es esto. Las propiedades generales, eso depende de la cantidad y volumen. En cambio, las propiedades químicas no es dependiendo, o sea, no se alteran si usted pone más. No se alteran. Entonces, ahí, si el vaso tiene, voy a ocupar esto. El vaso tiene más líquido, entonces tiene más partículas y las partículas, hay más densidad ahí. Si usted le echa el hielo, esas partículas sí están más comprimidas, pero o sea, tiene menos densidad que el agua, por eso es que tiende a flotar. No sé si aclaré esa duda. Díganme si la aclaré o si los dejé más confundidos. Compañeros. Compañeros, hola. Hola. Ay, no se desconectó esta coche. Hola. ¿Qué pasó, Miri? Ay, no sé por qué desconectó. No, pero no está viendo el chat. Es que no me decía que estaba fuera de conexión. Pero sí, está, aún sigue en la videoconferencia. Entonces, ¿Qué le parece? bueno, sí. Vale, seguimos. Ay, lo siento, que no sé qué le pasa a la compu que se desconectó. Aclaré la duda acerca de la pregunta que me hicieron, que por qué el hielo flota y
Alejandro me la hizo. Sí, está escribiendo en el chat, no sé si lo puede ver. Sí, ahí veo que está escribiendo. También tenían otra duda por ahí que decía que no habían Ay, entendido mucho las propiedades intensivas. las propiedades intensivas. Sí, Vaya, las voy a explicar. Todas esas que les mencioné son propiedades intensivas. Vaya. Vamos a regresar a la otra diapositiva. Donde dice de las propiedades intensivas. Vaya, dice que las propiedades extensivas o generales son las propiedades que presenta todo cuerpo material sin excepción y al margen de su estado físico. O sea que esas son solo físicas. ¿Cómo les explico un ejemplo? Vaya, esas pueden variar dependiendo digamos, masa, volumen, peso. Si yo a este vaso con agua le quito la mitad del agua que tiene, entonces va a variar en la cantidad, en peso, también en masa, en volumen. Sí, pero en cambio, las propiedades intensivas, esas no dependen de la cantidad de materia. Esas no dependen de esas, son aquellas que caracterizan a una sustancia y que la hace diferente a las demás y no dependen de la cantidad de materia. Esas dependen, digamos, como de la transformación, del cambio que va a tener al hacer reacción con otras. Por ejemplo, el punto de ebullición. El punto de ebullición hace un cambio, una transformación en sus moléculas. Al exponerlo a cierta temperatura, dijimos que eran 100 grados en que se alcanza el punto de ebullición. Entonces, ahí, en el punto de ebullición, yo pudiera poner ¿qué? Pongo este vaso en un recipiente para que esta cantidad de agua, para que hierva. Le echo otros dos cantidades de vasos igual, de agua igual a este vaso. Entonces, eso no va a modificar, digamos, esta transformación. Siempre, al llegar a cierta temperatura, esa modificación siempre se va a dar, esa transformación, y el agua se va a convertir en estado gaseoso. O en el punto de fusión, o sea, independientemente de la cantidad, si es de hielo, eso siempre se va a derretir y va a llegar al estado líquido. Y no sé si le aclaré, compañero. Hola. O sea, lo que quiero que comprendan es de que las propiedades generales son físicas, o sea, que son como observables, medibles, visibles. En cambio, las propiedades químicas intensivas, esas son internas. Tal vez en el momento no las vamos a poder ver, pero sufre o sea que ya no es la materia original, sino que sufre una transformación. Por eso es que la vamos a poder, porque cuando se da un cambio de estado, que yo meto agua congelada, ahí se da una transformación. Pero si al descongelar ese hielo, vuelve a la misma propiedad que general, vuelve la misma masa, el mismo volumen, el mismo peso. En cambio, cuando se convierte en gas, entonces eso difícilmente vuelve a ser en estado líquido. Solo en el ambiente que vuelve a caer, pero tal vez ya no en la misma cantidad. Entonces hubo un cambio químico ahí. No sé si me he dado a explicar. Hola. Lo que les estaba diciendo, que para los últimos las dos propiedades les quise traer un experimento porque sí, yo sentí que era algo complicadito de entender. Entonces no sé si quedamos claros ahí con los ejemplos que les traje.
Y no sé, no me ha contestado Alejandro si su duda fue resuelta. Dice, si el hielo es sólido y sus partículas están más comprimidas, ¿por qué no se hunde en el agua cuyas partículas están más libres y tienen mayor movimiento? Dice. No sé si en ese momento me desconecté, alguien que me diga. Sí, sí, dice que le quedó claro. Ahí está escribiendo. Ah, vaya. ¿Y a usted, compañero? ¿Quién, yo? Sí. Ah, sí. Sí, Ah, sí, vaya. está bien claro. Sí, ¿Más buena preguntas? explicación todo. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que quizás ya les Ah, quedó claro. solo están preguntando dónde pueden encontrar los videos y el material. Ahorita les voy a compartir el canal de YouTube. Vaya, también hoy les vamos a dar la agenda, entonces ahí pueden ver la dirección del canal, solo hacer clic y se van al canal. Ahí está el enlace también al canal de YouTube. Vaya. Yo creo que les traía un pensamiento. Dice, antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Así que, si ustedes quieren tener éxito en este examen que van a hacer, pues prepárense, porque cuando uno estudia, les digo, las cosas son más fáciles y uno dice, ay, qué fácil está, pero cuando uno no lee mucho y no le dedica mucho tiempo, entonces ahí siente difícil. Así que voy a intentar compartirles un video acerca de la refracción, porque yo siento que eso es como, bueno, es el tema que yo sentí que a mí me costó más entender lo de la refracción. Entonces les voy a compartir un video en el foro 5. Ahí lo miran. Eso les va a servir para comprender más lo que es la refracción. No sé, creo que ya no hay preguntas. Y no sé si damos por finalizado ya esta videoconferencia. Compañero. Sí, yo creo que sí, está todo bien. Vaya, chicos, fue un gusto ahí, poder ahí chatear con ustedes. No los conozco en persona, pero ya veo que están preocupados y se están dedicando mucho a lo que es los cursos virtuales. Los invito a que entren a los foros, ahí hay información que les va a servir mucho. Y también ahí, si ustedes tienen una duda, hagan la pregunta en el foro y ahí la vamos a contestar, si les surgen dudas. Y fue un gusto y hasta aquí doy por finalizada la videoconferencia. Nos vemos en la próxima.